Ethan, estás despedido. La voz de la mujer frente a mí, con su impecable traje de diseñador, era gélida. Su maquillaje era tan impecable que parecía una máscara. Era la nueva directora ejecutiva, Sophia King, que llegó desde lo alto. Hoy era su primer día, y yo fui la primera persona a la que despidió. Mi cerebro zumbaba, un ruido blanco que ahogaba todos mis pensamientos. Le había dedicado 10 años de mi vida a esta empresa. Empecé como novato y fui ascendiendo hasta llegar a arquitecto jefe en la división tecnológica. La joya de la corona de la empresa, el proyecto Quimera, era mi bebé. Había liderado al equipo que lo construyó desde cero, impulsado por 1000 noches de insomnio. Pensé que si no me había ganado un ascenso, al menos me ganaría algo de lealtad. Pero la realidad solo me ofreció 3 palabras frías. Estás despedido. ¿Por qué? Mi voz era seca y áspera, como lija sobre piedra. Sophia ni siquiera se molestó en mirarme. Sus finos dedos marcaban el ritmo en un bolígrafo de aspecto caro, con un tono monótono y carente de emoción. No hay por qué. La empresa ya no necesita sus servicios. Así de simple. Recursos Humanos hablará sobre tu indemnización. Cuando finalmente me miró como si fuera un mueble. Esa mirada condescendiente y despectiva fue más humillante que cualquier insulto que pudiera haber pronunciado. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas. Una década de mi vida. Una década de mi alma y mi corazón. Todo despedido con un simple, ya no necesitamos tus servicios. No sé cómo salí de esa lujosa oficina del director ejecutivo. Las miradas de mis colegas me seguían. Algunos con lástima. Otros con una especie de alegría enfermiza. La mayoría simplemente evitaba mi mirada por completo. Me sentía como un fracaso, desnudo para exhibirlo en público. Recogía mis pertenencias en una patética caja de cartón. Agarrando la caja que contenía mis 10 años de carrera, caminé a casa aturdido. El cielo estaba nublado y gris. Un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. No tenía ni idea de cómo iba a contárselo a mi esposa, Isabella. Era una mujer muy dulce. Alguien que necesitaba sentirse segura. Perder mi trabajo sería como si se me cayera el cielo. Busqué a tientas las llaves y abrí la puerta principal. En la sala, bajo la suave luz de las lámparas, 2 mujeres estaban sentadas en el sofá, haciendo girar elegantemente sus copas de vino tinto. Una de ellas era mi dulce y amorosa esposa, Isabella. La otra era la fría y hermosa directora ejecutiva que acababa de despedirme, Sophia King. Se reían con total despreocupación. Al verme, la sonrisa de Isabella no se alteró. Incluso levantó su copa en dirección a Sophia, un pequeño brindis, y dijo con una voz que nunca antes había oído, lánguida, con un dejo de aprobación: bien hecho, Soph. Llevo mucho tiempo deseando que se tome un descanso. En ese instante, sentí como si me hubiera alcanzado un rayo, carbonizándome de pies a cabeza. Me quedé paralizada en la entrada, agarrando mi caja como una estatua. Las risas en la sala, el intenso aroma a Cabernet, la suave iluminación, todo se fundía en una escena a la vez completamente absurda y aterradoramente real. Sophia, la mujer que había sido tan fría conmigo en su oficina, ahora estaba recostada en mi sofá, con una sonrisa traviesa en los labios. Su mirada ya no era la de un jefe escrutando a un subordinado. Era como se mira a una mascota, con una especie de lástima condescendiente. «Oh, has vuelto». Hizo girar su vino, con la voz llena de burla. «Verte tan devastada, diría que el mundo se acaba». Y mi esposa, Isabella, la mujer que me arreglaba la corbata cada mañana y me preparaba el baño cada noche, me observaba con calma. No había rastro de compasión ni culpa en sus ojos. Era la mirada plácida y satisfecha de quien ve una tarea completada con éxito. «Cariño, no te quedes ahí parada. Deja tus cosas», dijo con la misma dulzura de siempre. Pero ahora, esa dulzura era como una aguja venenosa que se me clavaba en el corazón. «Soph,
Y lo tengo todo resuelto. A partir de hoy, puedes relajarte en casa. No te preocupes por nada. Te apoyaré. Te apoyaré. Esas 3 palabras, viniendo de la mujer que amaba en este contexto, fueron la ironía más cruel que jamás había conocido. Mi mente, tras un momento de pura estática, empezó a dar vueltas. Sofía, Sof, eran mejores amigas. Se conocían desde siempre. Todo esto, mi despido, fue una elaborada trampa, una conspiración orquestada por mi propia esposa. ¿Por qué? Ustedes se conocían. Finalmente logré pronunciar las palabras. Sentía cada uno como si me lo arrancaran de la garganta. Por supuesto, la sonrisa de Isabella fue espontánea, como si fuera lo más obvio del mundo. Enlazó su brazo con el de Sofía. Sofía es mi mejor amiga de la universidad. Me costó mucho convencerla de que volviera a Estados Unidos y aceptara el puesto de directora ejecutiva en la empresa. Sus palabras fueron un mazazo que destrozó mis últimas ilusiones. Sofía tomó un sorbo de vino y añadió, con voz pausada, Isabella estaba preocupada por ti, decía que llevabas 10 años quemándote la vida, tan tensa que estabas a punto de estallar. Así que mi primera prioridad era liberarte. Ethan, deberías agradecerle a tu esposa. Se preocupa mucho por ti. Pasaron la historia una y otra vez, presentando una traición cruel como un acto de profundo amor. Me trataban como a una idiota, como a una marioneta cuyos hilos podían manipular sin pensarlo 2 veces. Miré el hermoso rostro de Isabella, su dulce sonrisa, y por primera vez, sentí un escalofrío profundo, una sensación de absoluta extrañeza. Llevábamos 5 años casados. Creía que nuestro vínculo era inquebrantable. Me dediqué a trabajar arduamente para mantener a esta familia, para ponerla en un pedestal y protegerla del mundo. Resultó que yo solo era el caballo de batalla que ella mantenía en el establo. Y ahora que pensaba que estaba cansado, ella y su amiga decidieron dejarme descansar en mi establo. Dejé la caja en el suelo. No grité. No grité. Tras el shock inicial, mi mente entró en un estado de calma aterradoramente silencioso y entumecido. Ya veo. Asentí, esbozando una sonrisa que me pareció más grotesca que una mueca. Bueno, supongo que debería agradecerles a ambos. Me acerqué a ellos, cogí la costosa botella de vino de la mesa de centro y me serví una copa entera. Por mi desempleo, salud. Incliné la cabeza hacia atrás y apuré un vaso, el líquido frío solo sabía a traición. 3. He estado esperando que te tomes un descanso. El regalo de mi esposa es más frío que un cuchillo. Mi obediencia parecía ser justo lo que Isabella y Sofía esperaban. Para ellas, yo, Ethan Hayes, era un tipo afable y tranquilo, fácil de convencer. Un buen tipo, quizá anticiparon la sorpresa o la confusión, pero nunca imaginaron que contraatacaría. ¿Ves? Ese es el espíritu. La sonrisa de Isabella, satisfecha. Extendió la mano y me dio una palmadita en el dorso, un gesto que se usaría para demandar al perro. Cariño, no le des demasiadas vueltas. No se trata de faltarte al respeto. Se trata de que de verdad me importas. Mírate. Todas esas noches trasnochadas por el proyecto Quimera te han dejado canas. Ahora puedes dormir hasta tarde, ir a pescar, hacer lo que quieras. ¿No es mejor? Cada palabra estaba envuelta en amor y preocupación, pero juntas construyeron la más fría de las prisiones. Ella no quería mi felicidad. Quería que yo fuera inofensivo. Un hombre encerrado en casa, desconectado de su carrera profesional, es fácil de controlar. Sofía me observaba con una curiosidad casi clínica, sin apartar jamás de sus labios esa leve sonrisa cómplice. Parecía disfrutar del poder de dictar el curso de la vida de otra persona. Y no te preocupes por el dinero, Ethan, dijo, con un tono que destilaba la arrogancia de un benefactor.
Le dije a Recursos Humanos que te diera la indemnización máxima, un año completo de salario más bonificaciones, y haré que la empresa te recompre las opciones sobre acciones con una prima. En resumen, será más que suficiente para que tengas una vida cómoda el resto de tu vida. Lo tenían todo planeado. Usarían el dinero para comprar mi carrera, mi dignidad y mi derecho a preguntar por qué. Asentí, siguiendo mi papel de marido un poco patético, atónito por su increíble generosidad. Bueno, lo que crean que sea mejor, dije, incluso forzando una sonrisa de agradecimiento. Isabella, señora. Kim, gracias por ser tan atentas. No sé cómo me dormí esa noche. Acostado junto a Isabella, sintiendo el ritmo constante de su respiración, sentí un escalofrío gélido que me recorrió el cuerpo. La persona más cercana al mundo era una completa desconocida. La cama que había compartido con ella durante 5 años era ahora el lugar más peligroso del mundo. Al día siguiente, comencé mi nueva vida de descanso. No salí de casa. Isabella era cariñosa y atenta, comprándome la consola más nueva y la membresía más cara del gimnasio. Estaba construyendo una jaula dorada para mí, ladrillo a ladrillo, pero sabía que todo era una fachada. Tenía que descubrir la verdad. El esfuerzo que habían hecho solo para sacarme de la empresa no podía deberse simplemente a que les importaba. El problema tenía que ser el proyecto Quimera. El proyecto Quimera era la estrategia central de la compañía para la siguiente década, un sistema operativo fundamental basado en Big Data e inteligencia artificial. Yo era el arquitecto principal. Casi todo el código principal y los diagramas estructurales habían salido de mi mente. Era seguro decir que nadie más entendía el panorama completo del proyecto excepto yo. Expulsarme significaba que planeaban hacer algo con él. Necesitaba una prueba. Mi oportunidad llegó tarde la tercera noche. Isabella dormía profundamente. Me levanté de la cama como un ladrón y entré a su despacho. Su teléfono estaba en el escritorio, cargándose. Sabía la contraseña. Mi cumpleaños. Qué irónico. Respirando hondo, lo desbloqueé. Ignoré las aplicaciones de chat y fui directo a sus notas. La nota más reciente no tenía título, solo unas líneas cortas que parecían actas de reunión. Quimera. Entrega completa. La extracción de datos requiere 7 días. US. Es emocionalmente estable. Controlable. Siguiente paso. Iniciar el protocolo de purificación. Mis pupilas se contrajeron. Extracción de datos. Protocolo de purificación. Las palabras frías y sin emoción me provocaron un escalofrío. No solo estaban robando el trabajo de mi vida. Iban a purificarlo. ¿Qué significaba eso? ¿Borrar cualquier rastro de mi participación? ¿O borrarme a mí? Justo entonces, mi pulgar se deslizó accidentalmente hacia la izquierda en la pantalla. La aplicación cambió a una sección bloqueada y cifrada que requería una segunda contraseña. Probé con su fecha de nacimiento. Incorrecto. Nuestro aniversario de bodas. Otra vez incorrecto. En un capricho, escribí el cumpleaños de Sofía King. Acceso concedido. Dentro, solo había un objeto, una foto. Era una copia escaneada de un contrato. La primera parte era un fondo de inversión extranjero del que nunca había oído hablar, registrado en las Islas Caimán. La segunda parte, en negrita, era Sofía King. El contrato era un acuerdo de adquisición de la propiedad total del proyecto Quimera. El monto de la transferencia era una cifra astronómica que me dejó sin aliento. Y allí, en la última página, en la letra pequeña de una adenda, lo vi. Para asegurar la propiedad exclusiva y segura del proyecto, la segunda parte debe garantizar la eliminación completa del arquitecto jefe original, Ethan Hayes, y de todos los posibles riesgos técnicos y físicos que éste representa, a partir de la firma de este acuerdo. Riesgos físicos. Lo entendí todo.
Purificarme significaba hacerme desaparecer de la faz de la tierra. 4. Su llamada nocturna filtró 2 palabras. Proyecto Quimera. Sentí que me habían robado todas las fuerzas y me desplomé en el frío suelo. La luz de la pantalla del teléfono iluminó mi rostro exangüe. Riesgos físicos. Las palabras fueron como un picahielos que destrozó mi última ilusión. No se trataba solo de una puñalada por la espalda corporativa ni de una traición marital. Era una conspiración premeditada para apoderarse de una fortuna inmensa. Una conspiración que iba a terminar con mi desaparición. Mi bella y dulce esposa no quería que me tomara un descanso. Quería que me echara una siesta. Me obligué a mantener la calma. El pánico no resolvería nada. Solo me mataría más rápido. Rápidamente tomé fotos de cada página del contrato con mi teléfono, luego dejé el teléfono de Isabella tal como lo encontré y me deslicé en silencio de vuelta al dormitorio. Me quedé en la cama, con los ojos bien abiertos, hasta que salió el sol. Tuve que contraatacar. No podía esperar a que vinieran a por mí. Pero me enfrentaba a 2 mujeres meticulosas y despiadadas, respaldadas por un poderoso y oscuro fondo extranjero. Yo era solo un hombre recién desempleado, un don nadie bajo su constante vigilancia. Mi única ventaja fue que me subestimaron por completo. Pensaron que era una oveja sin garras, sin imaginar que esta oveja ya había visto los cuchillos del carnicero escondidos tras sus espaldas. Me concentré en mi actuación, convirtiéndome en una versión aún más patética de un hombre que se había rendido. Empecé a dormir hasta el mediodía. Al levantarme, me derretía en el sofá y jugaba a videojuegos durante horas, dejando que las cajas de pizza para llevar y los envoltorios de hamburguesas se amontonaran en la mesa de centro. Dejé de afeitarme y dejé que mi pelo se engrasara. Me transformé rápidamente en el tipo de marido fracasado y desempleado que Isabella encontraría repulsivo. Cuanto más patético actuaba, más bajaba la guardia. Su mirada pasó de la vigilancia a un desprecio y un asco manifiestos. Esto era justo lo que quería. Bajo este desaliñado disfraz, mi mente trabajaba más rápido que nunca. Necesitaba una oportunidad, una forma de contactar con el mundo exterior y encontrar un aliado. La oportunidad llegó en forma de discusión. Un día, Isabella llegó a casa del trabajo y encontró el apartamento hecho un caos. Finalmente, estalló. Ethan, mírate. ¿En qué te has convertido? Te dije que descansaras, que no te convirtieras en un completo degenerado, gritó, temblando de rabia. Dejé el mando lentamente, bostecé y dije encogiéndome de hombros, ¿no era esto lo que querías? ¿Que me quedara tumbada? Bueno, aquí estoy. ¿Tú? Estaba tan enfadada que se quedó sin palabras. ¿Qué? Me puse de pie, sacando la tripa a propósito, que se me había ablandado de tanto estar sentado. Me acerqué a ella arrastrando los pies con una sonrisa burlona. Cariño, no tengo trabajo. No tengo dinero. Ahora dependo de ti. No puedes empezar a cansarte de mí ya. Mi desvergüenza la llevó al límite. Ethan, estaba tan ciego. Me empujó a un lado y entró furiosa en el dormitorio. 30 minutos después, salió arrastrando una maleta. No soporto verte a la cara ahora mismo. Voy a quedarme con Sofía unos días. Tienes que reflexionar sobre tu vida. Cerró la puerta de golpe. Me quedé mirando la puerta cerrada, y la sonrisa perezosa se desvaneció al instante. Corrí a la oficina y encendí el ordenador. Necesitaba un aliado, alguien en su campo que pudiera competir de tú a tú con el equipo de Sofía. Un nombre me vino a la mente. Leo Chun. Leo era un estudiante de último año de mi universidad, un legendario experto en ciberseguridad en la comunidad tecnológica. Ahora dirigía su propia empresa de seguridad, especializada en casos difíciles. Hacía años que no hablábamos, pero sabía que si alguien en el mundo podía ayudarme, era él. No podía arriesgarme a usar mi teléfono ni la red de casa.
Usando una memoria USB que tenía preparada, encendí mi portátil con un sistema operativo seguro e imposible de rastrear. Luego, a través de capas de servidores proxy cifrados, accedí a un foro de mensajes oculto en el sitio web de la empresa de Leo. No usé mi nombre. Dejé una sola frase. Quimera está comprometida. Necesita extracción. Ethan Hayes. Era nuestro antiguo nombre de usuario del club de hackers de la universidad. No sabía si Leo lo recordaría, o si estaría dispuesto a meterse en este lío basándose en un mensaje críptico. Era una posibilidad remota, pero era el único que tenía. 5. Fingí estar borracho y encontré un segundo juego de libros en nuestro teléfono. Los pocos días que Isabella estuvo fuera fueron una ventana de tiempo preciosa para mí. No intenté contactar con Leo de nuevo. Tuve que mantener un silencio absoluto y esperar. Confié en que si entendía el mensaje, encontraría la manera de contactarme. Aproveché el tiempo para realizar un barrido exhaustivo de contravigilancia en mi propio apartamento. Compré un detector de señales profesional y puse todo patas arriba. Los resultados me helaron la sangre. En mi oficina, dentro de la lámpara de mi mesita de noche, e incluso detrás del espejo del baño, encontré dispositivos de escucha microscópicos y cámaras estenopeicas. La instalación fue increíblemente profesional. Esto no fue obra de una ama de casa como Isabella. La experiencia técnica de Sofía estuvo detrás. Mis 5 años de matrimonio probablemente habían sido un reality show, transmitido en vivo para 2 personas. Todos mis hábitos, mis momentos privados, quedaron expuestos. No me quité los dispositivos. Simplemente tomé un chicle y tapé con cuidado la lente de la cámara en el dormitorio, y luego volví a mi actuación de vago. Necesitaba que pensaran que solo era un desastre, no un objetivo consciente de que lo perseguían. A la tercera noche, llegó mi oportunidad. Isabella regresó. Parecía haberse calmado e incluso traía comida para llevar de mi restaurante favorito. Cariño, siento lo del otro día. No debería haberte gritado. Ella arrulló, como si la mujer histérica de hacía unos días hubiera sido otra persona. Sabía que no estaba allí para hacer las paces. Estaba allí para ejecutar la siguiente fase de su plan. Esa noche, preparó una cena enorme. No dejaba de servirme vino, animándome a beber. Sé que lo estás pasando mal, cariño. Perder el trabajo es duro para cualquiera. Bebe, emborrachate y lo olvidarás todo, dijo con los ojos llenos de falsa compasión. Le seguí el juego. Me comporté como un hombre abatido, aceptando cada copa que me servía. Al poco rato, estaba borracho, desplomado sobre la mesa, muerto para el mundo. Sentí que Isabella me daba una suave palmadita en la mejilla, confirmando que estaba desmayado. Entonces, me arrastró, me cargó hasta la cama. La oí salir del dormitorio y cerrar la puerta. Abrí los ojos de inmediato, completamente sobrio. Casi todo el vino que había consumido estaba en el inodoro, gracias a una técnica que practicaba para provocarme el vómito. Me acerqué sigilosamente a la puerta del dormitorio y pegué la oreja a ella. Podía oír a Isabella en la sala, hablando por teléfono en voz baja. Sí, se ha quedado dormido como un tronco. ¡Ay! ¡Ay! ¿Está todo listo por lo de Sofía? Bien. Mañana a las 10 de la mañana le pediré que firme el acuerdo de transferencia de activos. No te preocupes, ya no sirve para nada. Creerá lo que le diga. Acuerdo de transferencia de activos. El zorro por fin asomaba la cola. No solo querían mi proyecto, sino cada centavo que con tanto esfuerzo había ahorrado durante la última década de nuestro matrimonio. Después de colgar, la oí entrar a la oficina. Esperé unos 10 minutos, calculando que estaría absorta en su trabajo. Entonces, sigilosamente, salí del dormitorio. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Asomándome por la rendija, vi a Isabella con gafas antiluz azul, concentrada en la pantalla de su portátil.
La pantalla mostraba una interfaz de software financiero increíblemente compleja que nunca había visto. Estaba manipulando las cuentas. No la molesté. Me retiré a la sala y recogí su teléfono, que había dejado en el sofá. Una vez más, usé el cumpleaños de Sofía para desbloquear sus notas cifradas. Esta vez, no era un contrato. Era un libro de contabilidad detallado, meticulosamente organizado. El título era escalofriante. Protocolo de despojo de activos de Ethan Hayes. Enumeraba todas mis cuentas bancarias personales, acciones, fondos de inversión e incluso la vieja casa que me habían dejado mis padres. Junto a cada activo había un plan de procesamiento detallado y un cronograma. Planeaban descuartizarme como a un cerdo, dejándome hasta los huesos. Pero fue la última entrada la que me llenó de sangre. Pago de dividendos de la fase 1 del proyecto Quimera, $3,000,000. Depositados ayer en la cuenta personal de EAS bajo la apariencia de indemnización por despido. Para ser utilizado como apaciguamiento emocional y como causa de la posterior muerte accidental. Pago del seguro. Mi corazón se hundió en un pozo de hielo. La generosa indemnización que Sofía me había dado no provenía de la empresa en absoluto. Era mi propio dinero. Era el primer pago de dividendos del proyecto en el que había puesto toda mi alma. Estaban usando mi dinero para comprarme la vida. Sentí la sangre correr por mis venas. Esto era más que un simple complot para asesinar y obtener ganancias económicas. Era la humillación máxima. Un acto diseñado para reducir a polvo la dignidad y el valor de una persona. Reprimí la ira abrumadora y fotografié cada página del libro de cuentas. Luego, guardé todo y me escabullí de nuevo en el dormitorio. A la mañana siguiente, salí tambaleándome de la habitación fingiendo una resaca terrible. Isabella tenía el desayuno listo. Una sonrisa perfecta y benévola se dibujaba en su rostro. Buenos días, cariño. Ven a comer. Te preparé una sopa para la resaca. Al ver su cara hipócrita, casi pierdo el control. Pero sabía que aún no era el momento. Durante el desayuno, mencionó con naturalidad el acuerdo de transferencia de activos. Sabes, cariño, como ya no trabajas, seguro que no quieres encargarte de todas nuestras inversiones, dijo, mientras me pelaba un huevo. Pensé, ¿por qué no firmas esto? Lo pones todo a mi nombre y yo me encargo. Así no tendrás que preocuparte por nada. Puedes relajarte y dejar que te cuide, ¿de acuerdo? Me puso un documento preparado. Miré las palabras, traslado voluntario, y reí fríamente por dentro. Claro, dije, cogiendo el bolígrafo sin siquiera leerlo, listo para firmar. Mi rápida aceptación provocó un destello de triunfo y desprecio en los ojos de Isabella. Pero justo cuando la punta de mi bolígrafo estaba a punto de tocar el papel, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Fruncí el ceño y contesté. Hola. La voz del otro lado era la última que esperaba oír. Ethan, soy Sofía King. Me dio un vuelco el corazón. ¿Sofía? ¿Por qué me llamaba desde un teléfono desechable? ¿Quieres que espere mientras le pides a tu esposa que salga de la habitación? ¿O debería simplemente hablar? La voz de Sofía tenía su habitual frialdad arrogante, pero había algo más en el fondo. Miré a Isabella. Había oído el nombre, y su rostro ahora era una máscara de confusión y sospecha. Me levanté, con el teléfono en la mano, y salí al balcón. ¿Qué quieres, Sofía? Pregunté con frialdad. No se trata de lo que yo quiera. Dijo, haciendo una pausa, como si eligiera las palabras con cuidado. Solo les hago una advertencia amistosa. Algunos pájaros creen tener al cazador encerrado en una jaula. Lo que no saben es que, fuera de la jaula, un cazador mucho más grande los observa. Fruncí el ceño. ¿De qué habla? No sé a qué te refieres. No tienes por qué. La voz de Sofía bajó aún más.
Solo necesitas saber esto. Tu esposa, Isabella, quiere mucho más de lo que imaginas. No solo quiere dinero y el proyecto Quimera. ¿Qué más quiere entonces? Una risa seca y burlona llegó por teléfono. Quiere la silla en la que estoy sentado y todo lo que representa mi puesto. Ethan, ¿de verdad creías que era su mejor amiga, su cómplice? No. Para ella, solo soy un peón más, una herramienta para quitarte de en medio, de la que me desharé en cuanto deje de ser útil. Las palabras de Sofía me impactaron como una bomba. Isabella, no solo estaba conspirando contra mí. También estaba conspirando contra Sofía. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté, intentando asimilar la sorpresa. Porque no me gusta que me usen como arma. La voz de Sofía era como el hielo. Isabella tiene demasiado apetito. Tan grande que empieza a amenazar mis propios intereses. Y tú, Ethan, puede que ahora seas un fracasado, pero eres el padre del proyecto Quimera. Eres el único que podría darle un poco de indigestión antes de que se lo trague todo. Lo comprendí al instante. Su alianza se estaba resquebrajando. Sofía, la ejecutora, ya no estaba satisfecha con su papel. Se dio cuenta de que la mente maestra, Isabella, también planeaba devorarla. Así que recurrió a mí, la pieza más débil del tablero, pero quien tenía la clave definitiva para contrarrestar a Isabella. ¿Así que quieres trabajar conmigo? Estoy asegurado. ¿Trabajar contigo? No seas ridícula. Su tono era puro desprecio. Te estoy usando, igual que Isabella me usó a mí. Te ofrezco una oportunidad. Una oportunidad de no morir de forma patética y quizás incluso de quitarte un buen peso de Isabella al irte. Si eres lo suficientemente inteligente como para aprovecharla, depende de ti. ¿Qué necesitas que haga? Nada, dijo Sofía. Sigue haciendo el papel de marido inútil. Firma el acuerdo. Dale todo lo que quiera. Hazle creer que eres un pez muerto que puede destripar a su antojo. Y luego espera mi llamada. Colgó. Me quedé en el balcón, con el teléfono en la mano, inmóvil durante un buen rato. Una conspiración orquestada por dos mujeres, por su codicia y desconfianza, se había convertido en una partida de ajedrez entre tres. Y yo, el muerto que todos ya habían dado por perdido, acababa de convertirme en la pieza más importante del tablero. 7. Los 3 millones accidentales en mi cuenta. ¿Indemnización por despido o indemnización por muerte? Regresé a la mesa del comedor. Isabella me observaba. Entrecerró los ojos. ¿Qué quería Sofía? Preguntó con un tono nervioso. Nada importante. Dije, fingiendo un tono despreocupado mientras volvía a coger el bolígrafo. Solo me advertía que me callara y no causara problemas, o me cobraría la indemnización. Era una explicación plausible, que encajaba perfectamente con la personalidad dominante de Sofía. Isabella pareció relajarse. Su mayor temor era que Sofía hiciera algún trato conmigo. Sin dudarlo un segundo, firmé el acuerdo de transferencia de activos con un gesto solemne. Al verme ceder una década de los ahorros de mi vida sin oponer resistencia, la última cautela en los ojos de Isabella se apagó. Fue reemplazado por un profundo desprecio, la mirada que se le dedica a una criatura que ha sido completamente destrozada. En los días siguientes, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Isabella rara vez estaba allí, llegaba tarde o no llegaba. Dejó de fingir que me quería. Apenas hablamos. Estaba ocupada liquidando mis bienes, ocupada con Sofía consolidando el poder en la empresa, y yo aproveché ese tiempo para prepararme. Contacté con Leo. Una noche, tarde, siguiendo instrucciones de un teléfono prepago, conduje hasta un autocine abandonado en las afueras de la ciudad. Leo me esperaba en una camioneta destartalada. Parecía mayor de lo que recordaba de la universidad, pero su mirada seguía siendo tan aguda como la de un halcón. Dijo, y me dio un cigarrillo.
10 años. Te has descuidado mucho. No tienes ni idea, dije, tomando el cigarrillo, pero sin encenderlo. Me salté la charla intrascendente y transferí todas las pruebas de mi teléfono a su portátil cifrado, las fotos del contrato de adquisición, el libro de liquidación de activos. El rostro de Leo se tornó cada vez más sombrío a medida que revisaba los archivos. Dios mío. Exhaló una nube de humo al terminar. Te casaste con una viuda negra. Planean comerte vivo. Necesito tu ayuda, dije mirándolo fijamente a los ojos. Necesito que me consigas algo de mi vieja computadora del trabajo, algo que las destruya a ambas. Nunca había entregado todos los datos principales del proyecto Quimera. Como programador, sabía lo importante que era mantener una puerta trasera. Había construido una bomba lógica en la arquitectura más fundamental del proyecto, una cerradura irrompible oculta en una partición de mi ordenador del trabajo, camuflada como un archivo de sistema dañado. Sin mi clave privada, nadie podría controlar realmente Chimera. Ahora solo tenían un cascarón vacío. Estarán vigilando esa computadora como si fuera Fort Knox, dijo Leo, frunciendo el ceño. Intentar sacarle algo ahora sería una misión suicida. Lo sé, dije. Por eso necesito que hackees su red interna. No necesito que consigas los datos. Solo necesito que me abras una ventana de oportunidad. Una razón para volver a ese edificio, para sentarme frente a esa máquina en particular. Leo guardó silencio. Sabía el inmenso riesgo que implicaba. Cuando esto termine, dije, jugando mi as bajo la manga, te daré la mitad de la propiedad del proyecto Quimera. Un destello brilló en los ojos de Leo. Sacudió la ceniza de su cigarrillo y sonrió. Trato. Pero déjame ser claro, puedo ayudarte a entrar. Depende de ti si te vas de nuevo. Al día siguiente de cerrar el trato con Leo, apareció en mi cuenta bancaria un depósito de exactamente $3 millones. La nota de la transacción decía, bono discrecional. Sabía que no era de Sofía ni de Isabella. Solo había una fuente posible, el misterioso fondo extranjero que manejaba los hilos. Estaban iniciando el protocolo de purificación. Esto no era una bonificación. Era dinero manchado de sangre. Era el dinero que planeaban darles a mis padres tras mi muerte accidental para asegurar su silencio. Sabía que se me acababa el tiempo. 8. Haciéndome pasar por mensajero, planté un par de ojos en la oficina del director ejecutivo. La amenaza de muerte pendía sobre mi cabeza como la espada de Damocles. No podía esperar más. Tenía que tomar la iniciativa y conseguir lo que necesitaba antes de que actuaran. Llamé a Sofía. Sofía, he tenido tiempo para pensar, dije, con la voz llena de fingida humildad y sinceridad. Ya entiendo. Me voy. Pero me estoy volviendo loco sentado en casa. Necesito hacer algo. ¿Tienes algo en la oficina? Conserje, mensajero, lo que sea. Haré lo que sea. Prometo que no hablaré. Solo necesito un trabajo. Mi petición de degradarme voluntariamente debió sonarle a música para los oídos. Un perdedor al que pudiera vigilar bajo su propio techo era mucho más seguro que un problema potencial suelto. Bien, dijo tras pensarlo un momento. Necesitamos un mensajero interno de documentos. Empieza mañana y recuerda lo que dijiste hoy. Y así, de repente, volví al edificio donde trabajé durante 10 años como un niño glorificado. Fue una experiencia surrealista. Mi antigua oficina estaba ocupada por un nuevo pez gordo. Mis antiguos compañeros me miraron como si hubieran visto un fantasma, su sorpresa se transformó rápidamente en expresiones de desprecio y lástima. Para ellos, yo era el peor perdedor, despedido por el nuevo director ejecutivo solo para volver arrastrándome por las migajas. No me importaba. Tenía un solo objetivo, la oficina del director ejecutivo y el ordenador de Sofía. Sabía que toda la comunicación entre ella e Isabella, así como su correspondencia con el fondo extranjero,
se guardaría en esa máquina. Necesitaba una oportunidad para echarle un vistazo. La oportunidad llegó al tercer día. Esa tarde, la asistente ejecutiva de Sofía tuvo que salir por una emergencia. Sofía llamó a mi escritorio y me dijo que fuera a la división de tecnología, recogiera un archivo cifrado sobre los últimos avances del proyecto Quimera y se lo llevara a su oficina. El corazón me latía con fuerza. Recuperé el archivo y caminé hacia la puerta que una vez conocí tan bien, una puerta que ahora parecía un mundo aparte. Llamé. Entra. Sofía estaba en su escritorio, absorta en su trabajo. Apenas me miró cuando entré. Pónganlo sobre la mesa. Caminé hacia adelante y dejé el archivo en la esquina de su escritorio. Al girarme para irme, resbalé. Tropecé, y el vaso de agua que sostenía se derramó accidentalmente sobre su teclado. ¡Ah! Sofía se levantó de golpe de la silla. Lo siento mucho. Lo siento mucho, señora King. Me disculpé efusivamente, agarrando servilletas y tratando frenéticamente de limpiar el desastre. Quítate del medio. Me apartó con disgusto. ¿Torpe? Llama a alguien de informática ahora mismo. Sí, enseguida. Salí corriendo de la oficina, pero en ese fugaz instante, al girarme, una fría sonrisa triunfal se dibujó en mis labios. En ese caos artificial, mientras mi mano derecha hacía como si estuviera limpiando, mi mano izquierda, oculta bajo el borde del escritorio, había insertado hábilmente un pequeño dispositivo, camuflado en una memoria USB, en un puerto abierto de su ordenador. Era un keylogger, un regalo de Leo. Registraba cada pulsación de tecla y tomaba capturas de pantalla periódicas, subiendo automáticamente los datos al detectar una señal Wi-Fi específica. Y la fuente de esa señal estaba oculta en el pin de mi bolsillo. El ordenador de Sofía era ahora mi ventana a su mundo. 9. El enfrentamiento. Mi matrimonio. Una inversión desde el principio. Con los ojos puestos, solo me quedaba esperar pacientemente. Día tras día, hacía de mensajero diligente e invisible, tomando pedidos y sirviendo café. Mi docilidad adormecía a Sofía e Isabella hasta dejarlas completamente complacientes. Y cada noche, me escondía en una escalera, un punto ciego para las cámaras de seguridad del edificio, y activaba mi PIN para recibir los enormes datos de la máquina de Sofía. Leo trabajaba en el backend, ayudándome a descifrar y filtrar la información. Pronto, habíamos armado todo el rompecabezas. Resultó que el padre de Isabella había sido una figura importante en el mundo empresarial. Años atrás, en una brutal batalla corporativa, fue derrotado por completo por mi exjefe, el fundador de esta empresa. La familia Vance se declaró en quiebra, y el padre de Isabella murió poco después, destrozado y deshonrado. Una semilla de venganza se había plantado en el corazón de la joven Isabella. Su encuentro, su matrimonio conmigo, todo era parte de un juego largo y meticulosamente planeado. No le interesaba como persona. Le interesaba mi valor como activo técnico clave dentro de la fortaleza de su enemigo. Yo era su caballo de Troya. Usó mi amor y confianza para rodearme de vigilancia, aprendiendo cada uno de mis hábitos, cada uno de mis movimientos en el trabajo. Sofía era su cómplice en este plan de venganza. El fondo extranjero no era más que una sociedad fantasma que Isabella había creado utilizando los antiguos contactos de su padre, un vehículo para operaciones de capital y lavado de dinero. Su objetivo nunca fue solo el proyecto Quimera. Querían la empresa entera. Primero, usaron el fondo para adquirir discretamente una participación significativa en la empresa en el mercado abierto. Luego, orquestaron un accidente que provocó un infarto fatal en mi exjefe, quien ya tenía problemas cardíacos. Finalmente, Sofía, la prodigio de Wall Street, se presentó como la nueva directora ejecutiva. Su primer paso fue despedirme rápida y brutalmente, la única persona en quien el antiguo jefe confiaba y la única que realmente entendía a Quimera. Fue un plan impecable, y yo, el autoproclamado pilar de mi familia,
no era más que un peldaño en su gran plan, una herramienta para usar y luego desechar sin pensarlo dos veces. Después de leer el último de los archivos, guardé silencio un buen rato. Mis 5 años de matrimonio, el amor que creía que compartíamos, no habían sido más que una inversión a largo plazo cuidadosamente gestionada. Yo no era su marido. Era un activo. Y ahora, llegó el momento de la liquidación. Gracias a las comunicaciones cifradas que intercepté, supe los detalles de su plan de purificación en 3 días. La compañía celebraba su retiro corporativo anual en un resort en el estrecho de Puget. Ya habían sobornado a un guardia de seguridad para que les ayudara a simular un accidente. Después de beber demasiado, tropezaría y caería desde un mirador. Todo se consideraría un accidente trágico. La bonificación de $3 millones serviría como un acuerdo generoso para evitar que mis padres hicieran demasiadas preguntas. Ethan Hayes quedaría borrado. La noche que me enteré, Isabella regresó al apartamento, el lugar que una vez llamamos hogar. Parecía estar de muy buen humor, incluso estaba preparando lo que ahora sabía que era mi última cena. En la mesa, me miró. Y por primera vez, vi un destello complejo en sus ojos, algo que podría haber sido culpa. Ethan, dijo en voz baja, lo siento. No dije nada, solo la miré. Sé que esto no es justo para ti, dijo, bajando la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Pero esto es algo que tenía que hacer. Llevo 20 años planeándolo. Así que tengo que morir, ¿es eso? Terminé la frase por ella. El cuerpo de Isabella se estremeció como si estuviera sorprendida. Levantó la vista, con el rostro incrédulo. Tú sabes, lo sé, asintió. Lo supe desde el momento en que entré y te vi a ti y a Sofía bebiendo vino para celebrar mi desempleo. Se le puso pálida. 10. No soy la oveja. Soy el lobo que esperó 10 años. Por primera vez desde que la conozco, Isabella parecía genuinamente aterrorizada. Su plan perfecto e infalible, el marido inútil que creía tener bajo su control. Todo era mentira. La había estado observando, jugando a su propio juego desde el principio. Ese cambio de paradigma, la completa anexión de su realidad, la llenó de un miedo primitivo. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Su voz temblaba. No voy a hacer nada, dije, comiendo tranquilamente como si estuviéramos hablando del tiempo. Solo quería que supieras que tú y Sofía me subestimaron. Pensaron que era una oveja que podían llevar al matadero. Pero olvidaron que trabajé en esa empresa durante 10 años. 10 años es mucho tiempo. Es suficiente para que una oveja aprenda a pensar como un lobo. Dejé el tenedor y la miré directamente a los ojos. Mi mirada no conservaba ni un ápice de su antigua calidez ni debilidad, solo una frialdad y una agudeza que ella nunca antes había visto. Isabella, ¿de verdad crees que has ganado? Tienes mi dinero. Tienes el control de la empresa. Tienes el proyecto Quimera. ¿Pero tienes idea de qué es lo que tienes? Solté una breve risa despectiva. Sin mí, el proyecto Quimera es solo un montón de código inútil. La bomba lógica que dejé dentro, ustedes también podrían trabajar en ella el resto de sus vidas y jamás la descifrarían. El rostro de Isabella palideció aún más. Era claramente consciente de la bomba lógica. Debió ser por eso que tardaron en deshacerse de mí, prefiriendo exprimirme hasta la última gota de valor primero. ¿Qué quieres? Preguntó apretando los dientes. Lo que quiero es simple. Me puse de pie, mirándola desde arriba. Quiero verlas a ti y a Sofía arruinadas, sin nada que contar. Quiero que paguen por lo que han hecho. En tus sueños, gritó. Ethan, no olvides quién manda aquí. Con solo una llamada no vivirás para ver el amanecer. En serio, metí la mano en el bolsillo, saqué un objeto pequeño y lo puse sobre la mesa. Era una simple memoria USB. Contiene pruebas de todo.
Los registros comerciales fraudulentos originales de tu padre, tu plan para asesinar al señor Roberts, todos los registros de transacciones de tu empresa fantasma de lavado de dinero. Ya lo he puesto en una situación de inseguridad. Si no cancelo la orden antes del mediodía de mañana, se enviará a las 10 principales agencias de noticias del mundo y a la Interpol. Isabella miró la memoria USB como si fuera una serpiente venenosa. Sabía que no estaba fanfarroneando. ¿Cuándo? ¿Cómo lo hiciste? Mientras me espiabas, yo te investigaba, dije fríamente. Creíste haber tejido una red ineludible. Pero olvidaste que incluso las redes más intrincadas tienen agujeros. Y he pasado los últimos 10 años estudiando cada hilo. Era cierto. Desde el momento en que me enamoré de ella, la estudié. Sus gustos, sus costumbres, su historia. En aquel entonces, mi investigación nació del amor. Ahora, se había convertido en mi arma más letal. Isabella se desplomó en su silla, completamente derrotada. Ella sabía que se había acabado. Ahora, dije, tomando la memoria USB y lanzándola suavemente en mi mano, hablemos de los términos. El retiro corporativo de mañana sigue adelante según lo planeado. Y quiero que me des una explicación. Delante de todos. 11. Filtré un archivo corrupto. Para ponerlos unos contra otros, sabía que simplemente amenazar a Isabella con la memoria USB no era suficiente. La gente como ella sobrevive. En cuanto viera una oportunidad, contraatacaría. Tenía que destruir su alianza por completo. Y la mejor manera de hacerlo era hacer que se volvieran unos contra otros. El día antes del retiro, organicé una cita con Sofía en una discreta casa de té privada. Llegó, irradiando el mismo aire arrogante y majestuoso de siempre. Pero pude ver una nueva tensión en sus ojos. ¿Querías verme? ¿Qué pasa? Preguntó, prescindiendo de las formalidades. Sofía, quiero hacer un trato, dije, sirviéndole una taza de té. Trato hecho, se burló. ¿Qué podrías ofrecerme? Esto, dije, acercándole una tableta por encima de la mesa. En la pantalla estaba el código fuente del proyecto Quimera, la arquitectura principal, la parte protegida por mi bomba lógica. Las pupilas de Sofía se contrajeron. Como ejecutiva tecnológica, reconoció su valor de inmediato. Era el alma de la máquina. ¿Qué quieres? Por primera vez, su voz delató una pizca de emoción. Es sencillo, dije. Mañana por la noche, en el retiro, Isabella va a salvar su pellejo echándote en cara. Afirmará que fuiste la mente maestra detrás de todo, despedirme, matar a Roberts, todo, en un intento por apoderarse de la empresa. Se presentará como la esposa inocente y afligida, manipulada por su malvada mejor amiga. El rostro de Sofía se quedó petrificado. Sabía, dado el carácter de Isabella, que esto no solo era posible, sino probable. Y yo, continué, puedo ayudarte. Cuando presente su acusación, presentaré las pruebas reales, demostrando que ella era quien manejaba los hilos desde el principio. Y después, te daré el control total y sin restricciones del proyecto Quimera. ¿Y tus condiciones? Sofía me miró fijamente, con la mente acelerada. 2 condiciones. Levanté 2 dedos. Primero, quiero que Isabella lo pierda todo. Su reputación, su dinero, su libertad. Segundo, quiero que su fondo establezca un fideicomiso perpetuo e irrevocable para mis padres. La cantidad será la misma que la de su pequeño contrato de adquisición. Sofía guardó silencio. Sabía que era su mejor opción. Era mucho mejor sacrificar a Isabella y mantener el control del fondo y del proyecto que hundirse en el fuego con ella. ¿Cómo puedo confiar en ti? Preguntó. No puedes. Pero no tienes elección. Dije con voz monótona y tranquila, eres una mujer inteligente, Sofía. Sabes que es más seguro hacer un trato con un perro rabioso dispuesto a arrasar con todo que con una víbora que quiere tragarse el mundo entero.
Finalmente, asintió. Trato hecho. Nuestro pacto estaba sellado. Al mismo tiempo, Leo ejecutaba la segunda parte de mi plan. Aprovechando las vulnerabilidades de seguridad que encontré en el ordenador de Sofía, envió un correo electrónico anónimo y cifrado a Isabella. El correo contenía un archivo con parte de los datos principales de Chimera. Pero era un troyano, una versión corrupta que había creado con Leo, con un virus de datos fatal incrustado, diseñado para causar un fallo catastrófico del sistema en el futuro. El mensaje del correo decía: Isabella, no se puede confiar en Sofía. Se lo va a llevar todo. Estos son los últimos datos básicos que pude obtener. Tómalos y corre. Aún podemos empezar de nuevo. Una vieja amiga leal a tu padre. Este correo fue el empujón final que Isabella necesitaba. Confirmaría sus sospechas de que Sofía estaba a punto de traicionarla, a la vez que le haría creer que tenía el as en la manga. De esa manera, en el retiro de mañana por la noche, cuando ella sintiera que su victoria estaba asegurada, podría asestar el golpe final y fatal. 12. La fiesta sorpresa de mi esposa fue mi sala de audiencias. El retiro corporativo anual se celebró según lo previsto en un resort de 5 estrellas en el Sound. Una falsa sensación de festividad flotaba en el aire. Nadie sabía que estaba a punto de estallar una tormenta que decidiría el destino de todos los presentes. Como invitada especial, la empleada despedida que habían traído de vuelta para la fiesta, fui objeto de burla y lástima. El consenso era que Isabella y Sofía me habían invitado para una humillación pública. La cena comenzó con el tintineo de las copas y risas educadas que resonaban por el salón. Isabella, la futura dama de la compañía, se movía entre la multitud con un impresionante vestido de noche, con una sonrisa segura y encantadora en el rostro. Era la viva imagen de una mujer con total control. Sofía permaneció en la mesa principal, como una reina de hielo observando a su corte. A mitad de la cena, Isabella subió al escenario y tomó el micrófono. Buenas noches a todos, su voz llenó la sala. Esta noche no es solo nuestra cena anual. También tengo una pequeña sorpresa para todos ustedes. Todas las miradas se posaron en ella. Me miró directamente, con una expresión que era una mezcla perfecta de falso amor y lástima. Como todos saben, mi esposo, Ethan, dejó la empresa hace un tiempo por problemas de salud. Ella empezó a actuar. Durante 10 años, lo dio todo por esta empresa, y eso le pasó factura. Así que Sofía y yo tomamos la difícil decisión de que se alejara y se recuperara. Pero su tono cambió, su rostro se contorsionó en una máscara de tristeza. Nunca imaginé que alguien con intenciones siniestras tergiversaría nuestra decisión y la usaría. Se dio la vuelta y señaló dramáticamente a Sofía. Sofía King, confié en ti como mi mejor amiga. Te traje a esta empresa para ayudarla, para ayudar a mi esposo. Pero nunca supe que eras un tiburón. Obligaste a mi esposo a irse. Usaste medios despreciables para asesinar al señor Roberts. Intentaste robarte toda esta empresa. Sus acusaciones fueron pronunciadas con una convicción digna de un Emmy, entre lágrimas. La sala estalló en exclamaciones de asombro. Todos quedaron atónitos ante la repentina y dramática disputa interna corporativa. Sofía, sin embargo, permaneció imperturbable. Simplemente observaba a Isabella con una expresión fría y distante, como si observara a un espécimen curioso. Isabella continuó con su actuación, sacando una memoria USB de su bolso de noche. Esta memoria contiene todas las pruebas de los crímenes de Sofía. Y ahora se las voy a mostrar a todos. Creía que estaba a punto de jugar su mano ganadora. No tenía ni idea de que ya había cambiado esa memoria USB por una mía. Isabella se dirigió con paso seguro hacia la computadora portátil conectada a la enorme pantalla del proyector, con una expresión de triunfo vengativo en el rostro. Creía que, al instante siguiente, los crímenes de Sofía quedarían al descubierto y ella emergería como víctima y salvadora, lista para tomar el control. Todo el salón contuvo la respiración. Isabella pulsó el botón de reproducción.
Pero lo que apareció en la pantalla gigante no era una serie de documentos ni libros de contabilidad. Era un vídeo. Comenzaba con una escena de años atrás. Isabella y yo en un pequeño restaurante, celebrando nuestro primer aniversario. La yo de la pantalla sonreía como una tonta. Estaba acurrucada contra mí. La imagen de la felicidad. El rostro de Isabella palideció. ¿Qué? ¿Qué es esto? Buscó torpemente en la laptop, pero ésta ya no respondía a sus órdenes. El vídeo continuó. La escena cambió a la oficina en casa de Isabella. Estaba en una videollamada, su voz se grabó con claridad gracias a los ojos que había plantado. Fue una conversación con el director del fondo extranjero. No te preocupes, Ethan no es un problema. Una vez que se complete la extracción de datos de Quimera, haré que un accidente lo haga desaparecer para siempre. Sus palabras frías y venenosas resonaron en el silencioso salón. Todos miraban a la mujer en el escenario como si fuera un monstruo. El vídeo no estaba terminado. La siguiente escena fue la noche que tuvimos nuestra confrontación en casa. Quiero verte en Sofía arruinada, dijo mi voz. En tus sueños. No olvides quién manda aquí, gritó. Entonces la pantalla empezó a mostrar las pruebas de mi teléfono. El contrato de adquisición, el protocolo de desmantelamiento de activos, la adenda que exigía mi eliminación. Todo estaba allí. Prueba contundente e innegable. Isabella finalmente se derrumbó. Gritó y se abalanzó sobre el proyector, pero dos guardias de seguridad vestidos de civil, contratados por Leo, aparecieron entre la multitud y la inmovilizaron contra el suelo. Se retorció y maldijo como un animal acorralado. Lentamente, me levanté del asiento. Caminé, paso a paso, hasta el escenario. Tomé el micrófono de la mano del atónito presentador. Miré el mar de rostros conmocionados y horrorizados, y luego a la mujer que se retorcía y gritaba en el suelo. La mujer que una vez amé más que a mi vida. No sentí alegría, ni la emoción de la victoria. Solo una inmensa y vacía tristeza. Damas y caballeros, dije con voz tranquila, pero con un peso que silenció a la sala. La sorpresa aún no termina. Hice clic en el botón para pasar al siguiente archivo. La imagen en la pantalla cambió de nuevo. Esta vez, era Sofía, sentada en su oficina de directora ejecutiva, mirando directamente a una cámara oculta. Mi cámara oculta. Su expresión era tan fría y serena como si estuviera presentando un informe trimestral de ganancias. Lo confieso, dijo con voz clara y firme. Participé en los planes de Isabella Vance. Desde la expulsión de Ethan Hayes, pasando por la toma del control del proyecto Quimera, hasta las posteriores manipulaciones del mercado. Yo era su socia y su ejecutor. Su confesión causó una nueva conmoción en la sala. Nadie podía creer que la reina de hielo confesara con tanta disposición. Isabella dejó de forcejear y miró la pantalla con total incredulidad. No entendía por qué Sofía hacía eso. Sin embargo, el tono de Sofía cambió, con una luz fría y vengativa en sus ojos. Hice estas cosas porque Isabella me estaba chantajeando desde el principio. Levantó un expediente y empezó a mostrar documentos a la cámara, uno por uno. Estos son los contratos originales de los negocios de mi padre con el padre de Isabella. Hace años, él utilizó contratos fraudulentos y espionaje comercial, cuyas pruebas están aquí, para casi arruinar a mi familia. Isabella me lo reprochó, obligándome a ayudarla a vengarse. Prometió destruir estas pruebas y darme mi parte una vez que terminara. Pero descubrí que no tenía intención de cumplir nuestro trato. Lo quería todo. Incluso planeaba deshacerse de mí, usando el mismo método que planeó con Ethan. Sofía miró a la cámara, como si estuviera mirando directamente a Isabella, con una sonrisa cruel en los labios. Isabella, pensaste en todo, pero olvidaste una cosa. ¿De verdad creías que no tenía nada sucio sobre ti? Tocó una tecla. Empezó a sonar un archivo de audio. Era la voz de Isabella,
llena de codicia y malicia. ¿Esa tonta de Sofía cree que voy a separarme de ella? En cuanto tenga a Quimera y la compañía sea mía, ella será la siguiente. Me aseguraré de que su fin sea aún peor que el de Ethan. Ese audio fue la gota que colmó el vaso. La presentó no como la mente maestra, sino como cómplice y víctima. Y expuso a Isabella como el verdadero demonio, quien engañó y utilizó a todos a su alrededor. Ese es mi testimonio, dijo Sofía con calma a la cámara. Los documentos originales, junto con todas las pruebas que tengo sobre la participación de Isabella Vance en fraude corporativo, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato, ya han sido entregados a la policía. Mientras su última palabra flotaba en el aire, las puertas principales del salón de baile se abrieron de golpe. Un equipo de policías uniformados entró en la sala. El detective jefe se dirigió directamente a Isabella, ahora catatónica, y le mostró unas esposas. Isabella Vance está arrestada por múltiples cargos de delito financiero y conspiración para cometer asesinato. Por favor, acompáñenos. 15. Se firmaron los papeles del divorcio. Gané el mundo, pero perdí mi hogar. Mientras se la llevaban, Isabella no se resistió. Solo se detuvo al pasar junto a mí. Levantó la cabeza y me dirigió una última mirada larga. Sus ojos no reflejaban odio ni amor. Solo un vacío muerto y hueco. Era la mirada que le dedicas a un extraño que una vez conociste íntimamente. Supe, en ese momento, que lo nuestro había terminado definitivamente. Sofía, por su sustancial cooperación y la confiscación de todos sus bienes obtenidos ilegalmente, recibió una sentencia reducida y libertad condicional. Perdió su fortuna, pero conservó su libertad, y yo emergí como el único vencedor de la tormenta. Con la ayuda de las autoridades, lo recuperé todo. Hice limpieza en la empresa, desalojando a toda la gente de Isabella, y con la ayuda de Leo, desbloqueé y aseguré por completo el proyecto Quimera. La junta directiva, para recompensar mis contribuciones y estabilizar la empresa, votó por unanimidad nombrarme nuevo director ejecutivo. Había pasado de ser un empleado descartado a dirigir una empresa tecnológica multimillonaria. Había triunfado. Había recuperado mi carrera, mi dignidad y mi riqueza. Me encontraba en la oficina del director ejecutivo, la misma oficina donde me habían despedido tan brutalmente, contemplando el brillante horizonte de la ciudad. Este era el asiento de Sofía. Ahora era el mío, pero no sentía alegría, solo un frío inmenso y un vacío infinito. Una semana después, visité a Isabella en la cárcel. Llevaba un mono de prisión, sin ninguna máscara. Parecía más real de lo que jamás la había visto. Nos sentamos separados por un grueso cristal. ¿Por qué?, preguntó, descolgando el auricular. Era la única pregunta que no podía responder. Tenías la evidencia. Podrías haber desaparecido y empezar una nueva vida. ¿Por qué tuviste que elegir esto? Un camino que los destruyó a todos. La miré largo rato, porque, le dije despacio, quería que entendieras que hay cosas que no se compran. Cosas como la confianza, cosas como un hogar. No dijo nada. Saqué un documento de mi maletín y lo apreté contra el cristal. Era nuestro acuerdo de divorcio. Mi firma ya estaba impresa. Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por el rostro de Isabella. Su mano temblaba al tomar el bolígrafo y firmar. Al terminar, me miró a través del cristal y articuló dos últimas palabras. Soy Sote. Asentí una vez, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. El sol brillaba cuando salí de la cárcel. Había ganado la guerra. Había ganado el mundo. Pero supe, desde el momento en que crucé la puerta y la vi bebiendo vino con Sofía, que mi hogar, el lugar cálido y feliz que tanto había luchado por construir, había desaparecido para siempre.